Buenas tardes, licenciada. Hoy hablaremos sobre la OPEP. La OPEP es una organización intergubernamental fundada para coordinar las políticas de producción de petróleo de los 12 países que lo conforman, con la finalidad de establecer el mercado internacional de hidrocarburos, orientar a los países productores de crudo a obtener un razonable retorno de las inversiones y asegurar el suministro continuo y estable de hidrocarburos para los países consumidores de la OPEP. La OPEP produce el 40% de combustible mundial y el 14% de gas natural. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo fue creada en 1960 en Bagdad, capital de Irak. Venezuela tuvo un fuerte papel protagónico en la fundación de este organismo, cuando el ministro de Minas de Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez, quien observó la necesidad de una herramienta de defensa de los precios del petróleo, que se agota sin ser posible de renovar. Venezuela junto a Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, todos ellos países de mayor exportación de petróleo en el mundo, se reunieron para impulsar la conferencia internacional que creó la OPEP, con el fin de unificar las políticas petroleras en la década de los 60. Se sumaron a la organización a Libia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Argelia. En los 70 se incluyó a Ecuador, Nigeria, Gabón, país que se retiró en 1994. En el 2007 se une a Angola. La OPEP se registró ante las Naciones Unidas en 1962. A los 2 años fue oficialmente reconocida como una organización internacional por el Consejo Económico Social de este organismo. En la actualidad, tiene su sede en Viena. Los objetivos de la OPEP son en principio de naturaleza económica, que tratan de explotar el negocio petrolero de forma más eficiente. Historia de la institución. La OPEP nació a raíz del conflicto que enfrentó a comienzos de los 60 países productores y compañías petrolíferas. La crisis empezó por una decisión tomada por el gobierno norteamericano de Eisenhower, que estableció cuotas obligatorias para la importación del crudo. Esto obligó a las compañías petrolíferas a colocar su producción sobrante en nuevos mercados, principalmente en el mercado europeo, lo que originó una caída inmediata de los precios. Las compañías comenzaron entonces a sufrir presiones por parte de los consumidores, que les pedían bajar los precios de referencia. Sin embargo, los países productores rechazaron esta medida, ya que los precios de referencia eran la base del sistema fiscal establecido entre países y compañías. Fue a partir del año de 1960 cuando se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Su principal objetivo era intentar controlar las fluctuaciones en los precios del petróleo que provocaban impactos en la economía internacional. Década de los 70. La década de los 70. La OPEP adquirió relevancia internacional durante esta década, a medida que los países miembros tomaban el control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del petróleo en el mercado mundial. En esta década hubo 2 crisis en el precio del petróleo, motivadas por el embargo del petróleo árabe en 1973 y por el estallido de la revolución iraní en 1979. Estas crisis se agudizaron por los desequilibrios básicos del mercado. Ambos desembocaron en un acusado incremento de los precios del petróleo. Década de los 80. Los precios llegaron a máximos a principios de la década, justo antes de que se produjera un deceso radical, lo que provocó un desplome de los precios de 1986, produciéndose así la tercera crisis del precio del petróleo. Los precios aumentaron en los últimos años de la década, pero sin llegar a elevados niveles de precios de los 80, a medida que aumentaba la convicción de necesidad de una acción conjunta de los países productores de petróleo, de que había estabilizado el mercado en el futuro con unos precios razonables. Los asuntos realizados con el medio ambiente comenzaron a introducirse en la agenda internacional. Década de los 90. Se evitó una cuarta crisis de los precios al principio de la década al surgir las hostilidades en Oriente Medio, cuando los miembros de la OPEP decidieron incrementar la producción tras producirse un repentino aumento de los precios en el mercado, asolada en el que cundía el pánico. Desde entonces los precios permanecieron relativamente estables hasta 1998. Los precios se desplomaron justo cuando la economía del sudeste asiático comenzaba a empeorar. La acción colectiva de la OPEP y algunos productores de petróleo no pertenecientes a dicha organización hicieron posible su recuperación. Década de los 2000. El recorte de producción que la OPEP acordó en 1999 lograron
con su objetivo. A principios del año 2000, el precio del petróleo superó por primera vez desde 1986 la barrera que no podían vender un barril de petróleo por $30, que antes lo vendían por menos precio. La OPEP reaccionó a los cambios de precios aumentando la producción, pero hubo un fuerte incremento de demanda entre los países de China e India como grandes consumidores. Pero después de eso hubo unos problemas que se sumaron, que fue de Irak, que en el 2001 ya no pudo producir petróleo. También Venezuela, que en el 2002. Esto pasó más que todo por problemas políticos que tuvieron en sus países. En los años 2007 y 2008, en el año 2007 por verano e invierno, la producción de petróleo se elevó demasiadamente. También hubo una gran cantidad de demanda. En el año 2008, por los meses de junio, julio, igualmente hubo un gran incremento de la demanda, también como la producción. O sea, el petróleo ya fue un gran abastecimiento para todos. Década de los 2010. Durante el año 2014 y 2015, los miembros de la OPEP han sobrepasado constantemente el tope de su producción. Y además, China experimentó una decadencia en su economía. Al mismo tiempo, la producción de petróleo de Estados Unidos casi dobló los niveles que se producían en el 2008 debido al aumento de las tecnologías, porque gracias a eso pudieron producir más. En el 2016 y 2021, en el 2016, los 13 países miembros de la OPEP lograron una nueva alianza en la que indujeron 10 países liderados por Rusia, la cual le denominaron la OPEP Plus, por los cuales se incrementaron a 23 países participantes. En estos 10 países que se unieron a la OPEP son Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Berlín, Brunei, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur. Esto se fue viendo desde los años 1996, pero en el año 2016 ya se hizo oficial. Pasados los años, la OPEP fue siendo una organización que fue creciendo más y más y más con los barriles que ellos producían, pero en el año 2019 bajó la producción de petróleo debido al COVID-19 que apareció no solo en una región, sino que fue un ataque mundialmente de un virus. Esto ocasionó la baja de demanda del barril de petróleo. En el 2021 ya casi todo volvió a la normalidad. Casi todos ya estaban todo tranquilo, el consumo era lo mismo, no había ni un problema. Y hasta el momento, hasta el 2022 que estamos en esta época, está pasando lo de Rusia. La demanda de petróleo está bajando porque otros países no le quieren comprar, y más que todo no quieren comprar a la OPEP porque Rusia es miembro de la OPEP. Roles y funciones de la institución. La función de la OPEP es fijar la producción y el precio del petróleo, como también la OPEP cumple el rol como ente regulador del mercado de petróleo, el cual es coordinar y unificar las políticas petroleras en los países que la conforman, con el fin de garantizar un precio equitativo. Gran parte de sus miembros son conformados por el Medio Oriente, como ser Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Irak, Kuwait, Qatar, y sus demás miembros están divididos entre África, Asia y Suramérica. Empresarial. La OPEP es una organización intergubernamental internacional con una sede ubicada en Viena, creada en la Conferencia de Bagdad, que se realizó
entre las fechas del 10 al 14 de septiembre de 1960, entre 5 países fundadores como Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, y continuamente se integraron 14 países, los cuales fueron Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes, Argelia, Nigeria, Ecuador, Angola, Guinea y Congo. Aunque en diferentes temporadas o tiempos constantemente se retiraban de la OPEP los países de Ecuador, Indonesia y Gabón, por el cual la organización cuenta actualmente con 13 países integrantes. De estructura y organización de cargos. Se conforma de la siguiente manera: Junta de Gobernadores, Secretariado y la Comisión de Economía. Fundada por altos funcionarios designados por cada país miembro, a los que se denomina gobernadores, cuya función se encarga del funcionamiento de la OPEP y la agenda que se debe cumplir. El Secretariado es su representante legal y su principal portador. Juega un papel muy relevante en el estudio del mercado y las relaciones políticas de la OPEP. La Comisión de Economía analiza la oferta y demanda del mercado de petróleo, vigila la situación del mercado, los precios y prepara los proyectos de resolución. Etapa de coordinación. Durante esta etapa, que abarca el periodo contemporáneo entre las fundaciones de la OPEP y 1970, los 5 países fundadores son Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Se le adquirieron el Qatar en 1961, Indonesia y Libia en 1962, Emiratos Árabes Unidos en 1967 y Argelia en 1969. Más adelante se incorporaron Nigeria en 1971 y Ecuador en 1973 y Gabón en 1974. La OPEP está conformada por 11 miembros, ya que Ecuador se retiró en 1972 y Gabón en 1965. Luego hubieron estados presentes en su entorno histórico de una forma desde que se fundó la OPEP y se presentó credencialmente impecables para esta firma. En 1964 la OPEP alcanza su primer logro importante, cuando las compañías petroleras acuerdan uniformar la tasa de regalías en todos los países miembros, lo cual causó gran furor en la OPEP. Continuamos con el mismo caso que habla. La OPEP pudo eliminar los llamados descuentos de comercialización, según los cuales compañías, a pesar de vendedores y compradores a la vez. En 1968 la OPEP adopta la Declaración de Políticas Petroleras de los países miembros, que quizás es el acto más significativo de la organización o de la OPEP. Esta declaración, según luego, estipularon que la evaluación de los ingresos del operador, de sus impuestos o de cualquier otro cargo del Estado. Asimismo, este precio debía de ser consciente, sujeto a las diferencias de gravedad, calidad y ubicación geográfica de cada miembro de esta organización. Etapa de intervención. Ruiz destaca que el accionar de los países durante esta etapa se desarrolló en un contexto desfavorable para los países consumidores, ya que en febrero de 1971 se produjo el primer incremento del precio de referencia del petróleo, que pasó de $1.80 vigente desde 1950 a $2.18 el barril, sumando a la crisis económica internacional registrada a mediados de los años 70. Más severa desde los años 30, con esta medida la renta se inicia una etapa de intervención creciente de la OPEP. Esta crisis fue sin duda profundizada a fines de la década de los 70, con la crisis monetaria internacional que alcanzó su punto culminante con la devaluación del dólar en 1971. Según Ruiz, en este contexto inflacionario en el que los precios de petróleo fijados en dólares perdían valor de manera creciente, la OPEP desempeñó el papel activo en las negociaciones con las compañías petroleras transnacionales y logró al final de esta etapa imponerse frente a ellas. Este accionar de la OPEP fue posible fundamentalmente por el dominio creciente de la participación de la organización en el conjunto de las exportaciones mundiales de petróleo, con la creciente demanda de este producto energético, especialmente de parte de los países industrializados, y por la falta de desarrollo de otras fuentes energéticas de petróleo fuera de la OPEP.
que le permitieron al cártel imponer sus criterios. Estos sucesos fueron acompañados por el hecho de que los países miembros ejercieron un mayor control de sus recursos petroleros, creando empresas nacionales. Por otra parte, el mayor control estatal que los países miembros de la organización ejercieron sobre su producción permitió la redefinición de las relaciones de estos países dueños del petróleo con el mercado energético mundial. Primera crisis del petróleo. En octubre de 1973, luego de las prolongadas e infructuosas negociaciones con las compañías petroleras que terminaron con la suspensión de las conversaciones entre ambas, el Comité Ministerial de la OPEP anunció un incremento en el precio de referencia de $5.12 por barril, constituyendo esta la primera acción conjunta de los países de la OPEP en el ejercicio del derecho de su soberanía para determinar los precios del petróleo. De aquí en adelante, los países de la OPEP serían los únicos que determinarían los precios del petróleo unilateralmente. En el mismo mes, en circunstancias que se presentaba la mencionada tendencia alcista en los precios del petróleo, estalló la corta guerra árabe-israelí. En diciembre de 1973, en la conferencia que tuvo lugar en Teherán, los países de la OPEP, en su afán de aproximar los precios de referencia a los que estaban pagando en el mercado, incrementaron conjuntamente el precio base de referencia del Arabian Lights a $11.5 por barril. Decidieron que este precio regiría a partir del 1 de enero de 1974 y al mismo tiempo establecieron que los precios sean ajustados por inflación cada trimestre a fin de tener en cuenta la tasa de inflación de los Estados Unidos. Con esta medida, en menos de un año, el precio de referencia del petróleo registró un incremento de más del 400%. A partir de este momento, las mayores transferencias de la renta petrolera se lograron por la vía de alza de los precios y también por una mayor participación de las compañías estatales en la producción de, como se mencionó anteriormente, tuvieron un mayor control de la producción en la década de los 70. La primera reacción, asegura Ruiz, fue la creación de la Agencia Internacional de Energía en noviembre de 1974, que entre otras funciones se propuso la búsqueda y desarrollo de nuevas fuentes petroleras en países que no fueran miembros de la OPEP. La segunda crisis del petróleo. En junio de 1978, cuando se produjo el derrocamiento del Shah en Irán, el precio de referencia del petróleo se encontraba en $12. La revolución en Irán y su posterior guerra contra Irak, iniciada en 1979, exteriorizaron la fragilidad política de la región y generaron pánico ante un probable desabastecimiento de petróleo en el mercado mundial. Y hacia finales de 1979, el precio del petróleo se cotizaba en el mercado libre cercano a $35 por barril. Los países industrializados reaccionaron incrementando las tasas de interés, así para evitar presiones inflacionarias. Y esta situación incrementó los costos de los créditos provenientes de los excedentes de las ventas de petróleo, depositados en bancos comerciales y otorgados en condiciones favorables, esto a mediados de los 70, y procedió en la crisis de la deuda externa, que se desarrolló durante la década de los 80. Así es como se puede evidenciar que el incremento de precios de 1973 al 74, como el de 1978 al 79, se produjo durante sucesos políticos muy importantes. El primer suceso político fue el que se inició por el embargo de petróleo, decretado por las naciones árabes productoras de petróleo a Estados Unidos y a los Países Bajos. El segundo incremento del precio del barril de petróleo fue impulsado fundamentalmente por el desabastecimiento coyuntural del petróleo. Esto fue generado por conflictos políticos en un contexto en el que se intensificaron los factores especulativos mediante una creciente acumulación de inventarios y el surgimiento de contratos a futuros en la bolsa de valores. Debilitamiento. En la etapa de debilitamiento de 1981 al 91, después del incremento de precios originados por el desabastecimiento de petróleo en el mercado internacional como consecuencia del derrocamiento del Shah en Irán y el inicio del conflicto entre este país en Irak,
se produjo nuevamente una retracción de la demanda. Esta reducción de la demanda contribuyó a la continuación de los programas de uso eficiente y reducción del consumo de energía por los países industrializados, esto iniciados luego de la crisis de 1974. Un nuevo incremento del precio como consecuencia del conflicto bélico entre Irak y Kuwait iniciados en agosto de 1989. Y así fue como este hecho provocó una vez más un estado de alerta en los países industrializados ante probables desabastecimientos de petróleo. Tan pronto finalizó el conflicto, los precios de petróleo retomaron los valores anteriores y continuaron deprimidos. Caída de los precios del petróleo. La recuperación de la producción de petróleo de Irán a pesar de su conflicto bélico con Irak, que finalizó en 1988, y las medidas de ahorro en el consumo de petróleo implementado por los países industrializados desde 1974 reflejaron la situación de sobreoferta en el mercado, obligando a los países miembros de la OPEP a iniciar una reducción de precios a partir de 1981. A esta medida se complementó la fijación de un límite de producción de petróleo de 18 barriles diarios, que se estableció por primera vez en marzo de 1982. En 1983 no solo se redujo aún más el techo de producción a 17 millones de barriles diarios, sino que se distribuyeron por primera vez cuotas de producción entre los miembros de la OPEP. Estas decisiones generaron grandes discusiones que se centraban en el deseo de Arabia Saudita de distribuir el gran exceso de capacidad entre todos los miembros que pertenecían al cártel. Desafortunadamente, este método resultó perjudicial para Arabia Saudita, ya que la responsabilidad de esta nación en reducir su producción lo suficiente para nivelar la oferta con la demanda le significó una caída de su disponibilidad de crudo a 3,6 millones de barriles diarios en 1985, con respecto a los 10 millones que se producía en 1980. Los desacuerdos dentro de la organización y la significativa reducción de su disponibilidad de producción dieron lugar a que la OPEP empezara a perder terreno como proveedor de petróleo en el mercado mundial. La OPEP bajó de 32 millones de barriles diarios de petróleo registrados en 1979 a 16 millones de barriles diarios registrados en 1986. Arabia Saudita priorizó la recuperación de su cuota de mercado, aun con el riesgo de que provocara una caída de precio del petróleo a corto plazo. La acción de este país originó la más drástica caída de precios en la OPEP, llegando los precios a registrar a un nivel ligeramente superior a los $10 por barril. En la Conferencia de Ginebra de 1986, la organización decide modificar el enfoque estratégico que venía implementando, con el suplemento adicional de penetración de mercados, ya no con un objetivo de $35 a $40 por barril, sino alrededor de $18 a $20 por barril. Este precio de referencia se determinó en función de una canasta de 7 crudos, tomados como representativos de las principales corrientes de comercialización de los mercados internacionales. Los bajos precios del petróleo, como consecuencia del exceso de oferta que todavía prevalecía en el mercado, la guerra entre Irak e Irán y las divergentes posiciones entre los países miembros de la OPEP respecto a los niveles de producción, dieron lugar a que se realizaran encuentros entre los países de la OPEP y los productores independientes, con el objetivo de coordinar políticas que frenaran el continuo deterioro de los precios del petróleo. Incremento de los precios del petróleo. La situación del mercado del petróleo se vio alterada durante el año 1990 como consecuencia de la invasión de Kuwait por parte de Irak.
Este conflicto dio lugar a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sancionara a Irak, considerando la prohibición de adquirir petróleo de esta nación y de la zona ocupada en Kuwait. Estas circunstancias generaron una situación de pánico e inestabilidad que llevó a los países industrializados a almacenar petróleo para enfrentar esta crisis. El precio del petróleo remontó rápidamente hasta llegar en ocasiones a $40 por barril. Sin embargo, no perduró mucho tiempo debido a que algunos países en el interior de la OPEP, especialmente Arabia Saudita, reemplazaron rápidamente las fracciones del mercado que no eran abastecidas por Irak. Inmediatamente después del estallido del conflicto bélico entre Irak y Kuwait, la OPEP incrementó su disponibilidad de producción, pero anunció que este incremento solo estaría vigente mientras continuara la crisis. Periodo de estabilidad. Luego que finalizó la guerra de Irak-Kuwait en 1991 y a finales de 1997, los límites de la producción fijados por la OPEP se mantuvieron prácticamente invariables y oscilaron alrededor de 24 millones de barriles diarios. Del mismo modo, los precios también se mantuvieron relativamente estables. De hecho, se desestimuló parcialmente el dinamismo con que se veían realizando los programas de situación del petróleo por fuentes energéticas o alternativas. Este proceso de desestímulo empezó a producirse desde 1986, cuando los precios del petróleo experimentaron la caída más severa desde que se fundó la OPEP. Un hecho importante que se produjo durante la década de los 90 fue el surgimiento del debate en torno al tema ambiental y las observaciones de los inconvenientes que significaba. Las excesivas tasas de impuestos a los combustibles que para entonces eran aplicadas en los países industrializados, especialmente aquellas naciones pertenecientes a la actual Unión Europea. Los miembros de la organización consideraban que durante 3 décadas los consumidores europeos ya habían sido gravados con impuestos suficientemente altos, que en algunos casos significaban más del triple de los precios del barril del petróleo, como para añadir más impuestos. Aunque estos fueran a fines ambientales, según los gobiernos de los países miembros de la OPEP, la aplicación de dichos impuestos sumaban a los ya existían, colocaban al petróleo en una situación de desventaja frente a las otras fuentes energéticas alternativas, de hecho que podría afectar negativamente el crecimiento económico mundial. Estos factores dieron lugar a que se produjera encuestas ministeriales entre los miembros de la OPEP y los países exportadores independientes de petróleo, la IPC. Caída de los precios del petróleo y resurgimiento. En noviembre de 1997, la conferencia de Yakarta, Indonesia, los miembros de la OPEP tomaron una decisión que más adelante fue evaluada como errónea: incrementar en 2,5 millones de barriles diarios su límite de producción, ante una situación coyuntural de un aumento de la demanda de petróleo. Aquella decisión no se tomó adecuadamente en consideración, ya que meses antes había iniciado una crisis financiera en el sudeste asiático. En efecto, a partir del mes de junio en este mismo año empezó a producirse una drástica caída de precios en la economía de la mayoría de los países asiáticos, región que presentaba más altas tasas de incremento en los importadores de petróleo. En noviembre de 1997 se firmó el Protocolo de Kioto en el marco de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Esta acción encaminaba a reducir en 1/3 de la emisión de carbono de la atmósfera, según las autoridades de la OPEP, un mecanismo destinado fundamentalmente a incrementar los ingresos por impuestos de los gobiernos que apliquen, aprovechando la preocupación de la población por consideración ambiental. Paralelamente a la sobreoferta de precios del petróleo ya existente en el mercado, se añadieron las exportaciones de Irak, país al cual las Naciones Unidas le permitió duplicar sus exportaciones petroleras.
Cabe recordar que Irak en ese momento estaba sometido a sanciones internacionales desde 1990 y que tiene todas sus exportaciones de petróleo subordinadas a un régimen especial, firmando en 1996 que controla las Naciones Unidas, conocido como el Programa Petrolero por los Alimentos. La ONU debe autorizar semestralmente cada fase del programa. Es importante destacar la advertencia hecha a finales de 1998 por el Centro Árabe de Estudios Petroleros, que pronosticó un aumento en los precios internacionales del petróleo en el mediano plazo, debido al incremento que se produciría en las necesidades energéticas mundiales. Este centro de estudios afirmaba que los bajos precios frenaban las inversiones petroleras, obstaculizando el desarrollo de nueva capacidad de producción que sería necesaria en el futuro. De la misma forma, al tiempo que reconocía que el mercado se encontraba afectado por los niveles de inventarios históricamente altos que presionaban aún más a las cotizaciones de la baja, alejaba que es posible que se lograban la estabilidad de los precios del crudo en el corto y mediano plazo, siempre y cuando reduzca los niveles de inventario mediante recortes de producción petrolera. La presencia de la OPEP es necesaria para mantener la estabilidad en el mercado petrolero internacional y la organización aún cuenta con muchas opciones para influir en la industria petrolera mundial. Nueva fase de cooperación. Las enormes pérdidas que la reducción de los precios del petróleo ocasionó en los ingresos de los países de la OPEP y de los exportadores de petróleo fuera de la organización dieron a lugar a un resurgimiento de los esfuerzos de concentración para reducir las cuotas de producción a partir del primer trimestre de 1998 de las relaciones de cooperación entre la OPEP y los países productores de petróleo fuera del cártel. Un rol crucial en este coordinaciones lo tuvo en aquella oportunidad Venezuela, a partir de la asunción del presidente Chávez. En noviembre de 1998, hasta entonces, existían opiniones polarizadas al interior del gobierno venezolano, las mismas que fluctuaban entre quienes proponían una expansión de la producción de petróleo y una ruptura con la OPEP, y de otro lado quienes sostenían que había que realizar esfuerzos para elevar los precios del petróleo limitando la oferta del mismo. Los países no OPEP se comprometieron a reducir su producción en 500.000 barriles diarios, de los cuales 200.000 correspondían a México, 100.000 a Rusia y 50.000 a Omán, entre otros. Seguidamente, los países del cártel, en junio de 1998, en la 105 reunión ordinaria de la OPEP, celebrada en Viena, Austria, establecieron que a partir del 1 de julio de 1998, por el plazo de un año, el retiro adicional de 1.355.000 barriles diarios del mercado, anexados el retiro de 1.245.000 barriles de petróleo, efectuaran a partir del 1 de abril del mismo. Durante 1998 los precios no llegaron a recuperarse. La crisis en el sudeste asiático y su extensión posterior a Rusia y a Brasil imprimieron una disminución en la demanda del petróleo. El estancamiento de los precios del petróleo determinó que en marzo de 1999 los países de la OPEP, conjuntamente con otros productores, acordaran un recorte adicional equivalente a 2,1 millones de barriles diarios. Correspondió a la OPEP 1,72 millones de barriles, mientras que a los países no OPEP que contribuían a este esfuerzo, es decir, México, Omán, la Federación Rusa y Noruega, les tocó alrededor de 400.000 barriles. Cabe destacar que esta reducción de disponibilidad de producción, sumada al recorte de 3,1 millones de barriles en marzo y junio de 1998, alcanzó una disminución de la oferta petrolera. Como se puede ver en la imagen, la tabla muestra la reducción de cuota por cada país miembro de la OPEP. El elevado nivel de cumplimiento con posterioridad a este acuerdo contribuyó de manera decisiva a la disminución de la producción mundial del petróleo. Además, se inició el proceso de recuperación en los países del sudeste asiático, el cual se tradujo en un incremento de la demanda del petróleo. La recuperación económica y el inicio del consumo de inventarios dieron lugar a un constante incremento de los precios durante el resto de 1999.
Para enero del año 2000, las preocupaciones eran totalmente opuestas a las vigentes del año. A principios de 1999, el barril de petróleo cayó a menos de $10, un precio que no se registraba en 25 años, mientras que en febrero del 2000 ya había superado los $30, también una cifra sin precedente en casi una década. Ante esta situación, el Senado de los Estados Unidos propuso la venta de 1 millón de barriles diarios de petróleo de sus reservas estratégicas, si la OPEP no incrementaba su disponibilidad de producción en unos 2 millones de barriles por día para el 1 de abril del año 2000. La OPEP determinó un aumento de 1,7 millones de barriles diarios a partir del 1 de abril del año 2000, con lo cual la producción de la OPEP, excluyendo a Irán e Irak, se estableció en 21 millones de barriles diarios. Como se puede observar en el gráfico, uno de los hechos más importantes que ocurrió en el marco de esta conferencia radicó en el establecimiento de mecanismos, es el cual son los precios para fijar el valor del barril de petróleo en la cesta OPEP, la cual fluctuaba entre $22 y $28. Los ministros decidieron aumentar la producción de petróleo en medio millón de barriles diarios, cuando el precio supere los $28 durante 20 días consecutivos. El cartel decidió durante la tercera reunión de la conferencia de ministros de la OPEP, realizada en septiembre, días antes de realizarse la segunda cumbre de los jefes de Estado en Caracas, decidieron aumentar la disponibilidad de producción en 800.000 barriles diarios a partir del 1 de octubre del año 2000, como se puede observar en el gráfico. No obstante, este tenor aumento durante el año 2000 no obtuvo ninguna repercusión, por lo cual la OPEP reconoce que la dinámica del mercado petrolero no depende totalmente de lo que el cártel realice, ya que también influyen situaciones ajenas a la organización, como son la evolución de la moneda, es decir, el dólar, con referencia en el precio del petróleo. Para alcanzar estos objetivos, la OPEP decidió reducir su producción en 1 millón de barriles por día a partir del 1 de septiembre del 2001. De acuerdo a esta decisión, los niveles de producción para cada país miembro, excepto Irak, bajaron, pero antes de que sea 1 millón, más antes tenía que ser 1,5 millones en el mismo año del 2001, en el mes de julio. Pero los países miembros pertenecientes a la OPEP no estuvieron de acuerdo que la reducción sea mucho. Ahora veremos la producción de cada país, miembros de la OPEP. De Argelia es de 32.000, de Indonesia 52.000, Irán 146.000, Kuwait 80.000, Libia 54.000, Nigeria 82.000, Qatar 26.000, Arabia Saudita de 324.000, de Unión de Emiratos Árabes 88.000, Venezuela 116.000. Ahora veremos el nuevo nivel de producción de cada país. De Argelia es de 741.000, de Indonesia es 1.203.000, de Irán 3.406.000, de Kuwait 1.861.000, de Libia 1.242.000, de Nigeria 1.911.000, de Qatar es 601.000, de Arabia Saudita es de 7.591.000, de Unión Emiratos Árabes es de 2.025.000, luego viene Venezuela, que es de 2.670.000. Esos son los niveles de producción de cada país del 2001. Las conclusiones. Teniendo los presentes datos acerca de la evolución de los precios del petróleo en los países, la OPEP decide si mantiene la producción anual de petróleo o si la recorta, con el fin de reducir la oferta y frenar la caída del precio del barril, ya que una de las razones por las que el precio del barril ha bajado ha sido en exceso de oferta debido a un aumento de la extracción de gas. La OPEP decide si mantendrá intacta o no la producción anual, que son de 30 millones de barriles diarios, es decir, tal y como estaba ahora, durante los próximos 6 meses, lo que provoca aumentarse los órdenes de venta y caiga el precio del barril. En estos mismos momentos, el mercado se estabilizará por sí mismo. 60 años después de la creación de la OPEP, las turbulencias del mercado petrolero no han cesado. La dramática disminución de la demanda global causada por la pandemia amenaza con tener repercusiones a largo plazo, erosionando todavía más la relevancia de la organización.